Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar explorando un poco más acerca de la importancia de los modelos y de las propiedades de la materia y sobre todo veremos cómo se clasifica la materia de acuerdo a los estados de agregación. Sean todos pues bienvenidos. En esta lámina nos dice que en la antigüedad existían dos teorías que proponían lo siguiente. La primera teoría se llamaba teoría de la continuidad o modelo de la continuidad de la materia. Recordemos que dijimos que la materia es todo aquello que tiene forma y que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros observemos a nuestro alrededor, y a lo mejor hasta lo no visible, decía yo, como el aire, es materia. Las personas que apoyaban este modelo decían que si uno tomaba un pedazo, por ejemplo, de papel, y uno lo iba, por ejemplo, este pedacito de papel, y uno lo iba cortando en un montón de partes, todas las partecitas que uno pudiera, ¿no? Esa cantidad de partes iba a ser totalmente indefinida. Es decir, que yo podía ir continuando partiendo pedacitos de papel, y cada cachito que quedara, hablando de papel, por ejemplo, iba a seguir teniendo las mismas características del cachito original. Eso aplica a cualquier tipo de materia, ¿no? O sea, puedo tener materia y partirla, y el pedacito más pequeñito, imagínense cómo pudiera ser, iba a tener las mismas características que el pedacito original, ¿no? Eso era la continuidad de la materia. Otros apoyaban el modelo discontinuo. Decían que al partir la materia en múltiples pedazos, iba a llegar un punto donde ya no podíamos partir más. Esa cantidad mínima, eh, pues ya iba a ser lo máximo a lo que se podía dividir, ya no íbamos a poder dividir más, pues, y a esa cantidad que iba a ser indivisible, pues, ya no podemos partir, le llamaban átomo. Es decir, el átomo era lo último que se podía, a lo que se podía llegar, ¿no? Al estar partiendo la materia. Bien. Entonces, en la actualidad, nosotros podemos hablar que la materia es una porción mínima, ¿no? Que conserva las características del total. Me refiero a esto a que si yo, por ejemplo, tuviera un pedazo de chocolate, el chocolate, podemos decir, es una materia, tiene una forma, un espacio, y si yo lo voy partiendo, la cantidad mínima que quede de chocolate va a seguir teniendo las mismas características que la porción original. Esas pequeñas porciones les llamamos partículas. Conforme a la cantidad de partículas que tenga la materia, los podemos definir a cada una de los estados, vaya, que se forman. Hay materia que tiene las partículas muy unidas, como lo son los sólidos, y hay materia que tiene partículas que no están tan cohesionadas, y esos serían, por ejemplo, los gases. Ahorita vamos a analizar más sobre ello. Entonces, aquí proponen algo que le llamaban le llaman, perdón, el modelo cinético de partículas. Nos dice que todo lo que eh, nos rodea, vaya, está formado por partículas que son invisibles, es decir, no las podemos ver. Va a llegar un punto donde nosotros ya no podamos ver esas pequeñas partículas, pero eso no significa que no podamos seguir partiendo. Quedamos limitados a lo mejor porque las manos ya no nos dan para partir algo mínimo. Imagínense algo tan simple como un granito de arena o un granito de azúcar, nosotros ya no lo podemos a lo mejor partir mucho, pero a lo mejor si lo destruimos, queda un mini puntito que ya no podemos por nuestras manos hacer más pequeño, ¿no? Pero no significa que no se pudiera, ¿no? A lo mejor lo podemos ver con un microscopio, ¿no? Así se forman entonces las moléculas, pues. Las moléculas están en constante movimiento y entre ellas existen fuerzas a las que les llamamos cohesión. Cuando las moléculas están en movimiento,
siempre hay entre ellas alguna separación. A esa separación que hay entre ellas le llamamos vacío. En ocasiones están muy pegadas, muy pegadas las moléculas, pero sí hay ligeros espacios entre ellos. Cuando nosotros, por ejemplo, al hervir cualquier o que le pegue temperatura, aumentarle la temperatura a algo. Por ejemplo, esté un sartén ahí hirviendo, con comida ahí hirviendo en la estufa, y cuando uno agarra, por ejemplo, el mango del sartén, uno se va a quemar, ¿no? Cuando uno aumente la temperatura de un objeto, las moléculas se mueven más rápido, ¿no? ¿Vale? Y eso, pues, hace que nosotros podamos analizar algo a lo que le llamamos los estados de agregación de la materia, ¿no? Aquí es lo que dicen, ¿no? Generamos entonces los estados de agregación. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Son, pues acá en una anterior lámina les mencionaba yo, 5 estados de agregación, pero los más conocidos son 3 estados, ¿no? Nosotros lo conocemos, desde la primaria, el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Hay algunas, sustancias, por ejemplo, en la Tierra que pueden estar en los 3 estados. Nada más en la Tierra, ¿no? La superficie, pues, terrestre, como el agua, ¿no? El agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido y en estado gaseoso. Generalmente las sustancias, presentan un estado fijo, un estado concreto. Por ejemplo, los metales, ¿no? Los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno en estado gaseoso, ¿no? Generalmente. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Podemos ver aquí la gasolina está en estado líquido, el diamante en estado sólido y bueno, aquí los tanques de gas pues son sólidos, ¿no? El tanque, pero el contenido es el oxígeno y está en estado gaseoso. Vamos a analizar un poquitito más a detalle cada uno de los estados. Comencemos por los sólidos. Los sólidos, tienen una masa, una forma y un volumen constante. Por ejemplo, aquí está barritas de chocolate. Este, digo, puede derretirse, pero ahorita no hablaremos de eso. Ahorita nos hablemos de que esta barra de chocolate, por ejemplo, tiene una forma que no va a cambiar. Menos digo que se le aumente la temperatura. Va a tener la misma forma, eh, su volumen, o sea, el espacio que ocupa es el mismo, la masa es la misma, es decir, no varía. Puedo ponerla en el refri o puedo guardarla en un traste, esta barra de chocolate, y sigues teniendo la misma forma, la misma masa y el mismo volumen. Dice que los sólidos se caracterizan por eso ser rígidos, ¿no? Y esto se debe a que las partículas que los componen están muy unidas unas de otras. Hay una separación mínima. Por lo tanto, las partículas, digamos que se mantienen en su mismo lugar y solamente están como vibrando, ¿no? Tienen un movimiento así vibratorio, como temblando, vaya, pero no se mueven. Las partículas dicen que permanecen unidas gracias a las fuerzas de atracción que existen entre ellas. Ejemplos de sólidos, bueno, pues decíamos que el agua está en los 3 estados, el hielo es un ejemplo sólido. Si uno voltea alrededor de nuestro cuarto, de nuestra casa, vemos la mayoría de cosas son sólidas, ¿no? Entonces, creo yo que es algo tan común ver nosotros alrededor. Donde quiera, yo ahorita observo un cuadro, un sillón, una puerta, todas esas son cosas sólidas, tienen una forma definida. El siguiente estado de agregación que vamos a analizar es el líquido. Los líquidos, por ejemplo, tienen una masa y un volumen fijos, pero la forma es variable. ¿A qué me refiero con eso, jóvenes? Que si nosotros tenemos líquido y lo vaciamos, como aquí en este caso, en un vaso, el líquido va a tomar la forma del vaso. Si el líquido lo vaciamos por ejemplo, el líquido lo vaciamos en otro tipo de bote, en otro tipo de vaso, el líquido va a tomar la forma de ese vaso donde nosotros lo pongamos. Por eso decimos que la forma de los líquidos es variable. Adoptan la forma del recipiente que los esté conteniendo, ¿no?
Sin embargo, si yo pongo ese líquido en un vaso o en una cubeta, va a tener la misma masa y el mismo volumen. O sea, no va a variar. Lo que varía es la forma. En el caso de los líquidos, las partículas están unidas, por cierta fuerza de atracción entre ellas, pero no están tan unidas como en los sólidos, ¿no? En los líquidos, las partículas están un poco más separadas, se pueden mover con libertad. Y ese movimiento aumenta cuando aumentamos la temperatura. Pasa cuando en casa a lo mejor la mamá pone a hervir agua, ¿no? Porque va a guisar algo. Y vean cómo mientras más temperatura hay, más movimiento tiene el agua, ¿no? Porque las partículas se mueven con más rapidez, ¿no? Las partículas permanecen unidas debido a las fuerzas que existen entre ellas, pero estas fuerzas son de menor potencia, digamos, que en los sólidos. Por último, ya casi para terminar, analicemos los gases. Los gases tienen una masa fija, ¿sí? Pero la forma y el volumen son variables. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tener cierto gas y vamos a mencionar, por ejemplo, el tanque de gas de nuestras casas, el que se acaba y que usamos para cocinar, ¿no? Para encender la estufa. Ese gas ocupa la forma del tanque, ¿no? Igual que los líquidos, ocupan la forma del lugar donde los esté uno guardando. Pero el volumen es variable porque los gases se pueden comprimir. Es decir, como ir apretando para que quepan más. Por eso dice que aquí tienen gran compresibilidad. También se pueden expandir, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, deja abierta la llave del gas de la estufa, ¿a poco no han visto que lo dicen, huele a gas, ¿no? Y es porque se expande por todo el cuarto, por toda la cocina. Por eso, tiene esta propiedad, ¿no? Que se expande por todos lados. Tiene características que van cambiando de acuerdo a la temperatura y a la presión, ¿no? En este caso, en los gases, las fuerzas de atracción entre las partículas son bien poquititas, por eso están muy separadas las partículas y casi o sea, hay, perdón, mucho movimiento entre ellas, ¿no? Se pueden mover fácilmente. Entonces, así como algunas, como a manera de resumen, ¿no? Los sólidos son rígidos, no fluyen, ¿no? Si yo, o sea, si yo digo voy a regar, no puedo regar un sólido, ¿no? Tienen forma y volumen propio. Los líquidos, son fluidos, ¿no? Es decir, eh, puedo vertirlos, ¿no? Y como si se pueden regar, vaya. Son difíciles de comprimir, a diferencia de los sólidos, que sí bueno, no, ni los sólidos, perdón, ni los sólidos ni los líquidos son muy comprimibles, por decir así. Es decir, cuesta mucho apretarlos, a diferencia de los gases, que sí puedo comprimirlos con mucha facilidad. En el caso de los sólidos, pues, o de los líquidos, hay otros aspectos que vamos a estudiar. eh, Algunas leyes, como la ley de Pascal, ¿no? El principio de Pascal, donde veremos la utilidad de comprimir, perdón, los líquidos, ¿no? El funcionamiento de los gatos hidráulicos, por ejemplo. Y los gases también son fluidos, no tienen forma ni volumen propio y son fáciles de comprimir. Entonces aquí hay información importante, muchachos. ¿Ok? Y bueno, recordemos que los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, pueden la materia cambiar entre ellas. Es decir, podemos tener una materia sólida que pueda convertirse a líquida, ¿no? Si pasa de sólido a líquido, le llamamos fusión. Por ejemplo, el hielo, déjenlo al sol ahí, dejen un pedacito de hielo que le pegue el sol, se va a derretir, ¿no? Pasó de sólido a líquido. A ese cambio le llamamos fusión. Y si pasa de líquido a gas, dejen ese líquido también ahí regado y que le pegue el sol, por ejemplo, que se aumente la temperatura
va a cambiar de estado, va a pasar de líquido a gas y a eso le llamamos evaporación. Aquí tenemos algunos cambios de estado que se dan, ¿no? Y aquí están los nombres. Habría nada más que leerlos. Aquí nada más están en esta lámina 4, pero hay más cambios de estado, ¿no? Entonces, jóvenes, pues espero que la clase de hoy haya sido pues fructífera para ustedes y recuerden resolver ahora sí la actividad que les voy a enviar de estos dos videos que vimos lunes y martes. Que estén muy bien, jóvenes, cuídense mucho, adiós.